Estamos de vuelta en CNN Prime para conversar con Pamela Pereira, abogada en Derechos Humanos, quien participó en la única mesa de diálogo, además, que se realizó junto a los militares en el intento de buscar mayor información sobre lo ocurrido con las violaciones a los derechos humanos en Chile. Abogada, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gusto saludarlos. Ha habido unos intentos, estuvo esta mesa de diálogo en la cual usted participó. ¿Cuál es la evaluación que hace pasado ya el tiempo? ¿Sirvió efectivamente esa mesa de diálogo para buscar mayor verdad en Chile? Yo quisiera precisar primero que los esfuerzos por la verdad y la justicia son por diversos caminos, y hay otros que han sido mucho más sostenidos en el tiempo, que ha sido la exigencia a través de los tribunales de justicia, de verdad y justicia. Pero sin perjuicio de eso, a mí en su oportunidad me pareció importante y trascendente que las Fuerzas Armadas se vieran obligadas a tener que sentarse en un espacio común y enfrentarse con abogados de derechos humanos, porque usted comprenderá que esta iniciativa de alguna manera fue empujada desde la autoridad política, ¿eh? No es una actividad que nace del corazón de las Fuerzas Armadas. Y me parece a mí me pareció a mí en ese momento que era importante decírselo así, mirando a los ojos a estas personas que tenían una responsabilidad directa y que tenían que responder por esa responsabilidad desde lo institucional, pero también desde lo personal, quienes habían sido actores de estas graves violaciones a los derechos humanos que significaron crímenes, tortura, desaparición de personas. Al día de hoy, ¿cree usted que el Ejército como institución todavía oculta información? Sin duda. De eso no tengo duda alguna. Y se lo digo con esta claridad y esta franqueza, porque creo que es bueno al país transparentar las discusiones y los debates sobre esta materia. No tengo duda que la información, las Fuerzas Armadas la tienen toda, que saben exactamente cómo fueron los hechos, quiénes participaron, cuándo eliminaron a la gente y cómo la eliminaron. Estamos hablando de personal en servicio activo, creo que tiene información no solo... No necesariamente en servicio activo. Pero no solo retirados, ¿o usted cree que también hay personal en servicio activo que tiene información? No me atrevería a levantar una hipótesis sobre eso, porque hay un transcurso de tiempo importante. Pero las Fuerzas Armadas tienen un registro histórico desde los tiempos de la independencia. De todos los militares, o sea, el Ejército, por ejemplo, tiene la identidad de todos quienes han sido militares en toda la historia de Chile. O sea, ellos se dan esos trabajos de organizar ese tipo de información, y en este tema que usted comprenderá que es tan sensible, tan delicado, que tiene impacto internacional, yo no tengo duda que la información está. Ahora, eso es personal en retiro de las Fuerzas Armadas, como instituciones No, del yo estoy Ejército. hablando como instituciones. Las instituciones no se pueden desprender, las Fuerzas Armadas nunca se desprenden del vínculo con su gente, aunque estén en retiro. Y por lo tanto, si el comandante jefe del Ejército, por ejemplo, se comprometiera totalmente a buscar esa información, ¿usted podría hacerlo, que es una cosa de voluntad? Claro, sin duda. La voluntad que expresa la decisión de querer enfrentar esto, pero uno tiene que preguntarse por qué no lo hacen. ¿Qué respuesta sabe usted? Porque tendrían que reconocer ante el país que efectivamente lo que hemos sostenido siempre la familia, que aquí una política institucional y sistemática de violación a los derechos humanos efectivamente existió como tal. En cuanto a política institucional y sistemática, eso tiene una realidad que compromete mandos institucionales. No es lo mismo que decir, bueno, hay gente que se fue por la suya y hizo cosas que no se debían hacer. Abogada, ¿cree usted que hay pactos de silencio que comprometen al Ejército hoy todavía? Claro. De lo contrario, sabríamos mucho más. Y mire, es que todo lo que ustedes me van preguntando, discúlpeme que se los conteste en un tono de cierta obviedad, pero parece bien el repaso de las preguntas y que yo me veo obligada a decírselo. Pero es que es de una obviedad tremenda, ¿me entiende? La información está, no se puede decir que no está. Es que se lo preguntamos también porque hay quienes, como el general Cheire, sostienen todo lo contrario hasta el día de hoy de lo que usted está diciendo. Y le pregunto, por ejemplo... Pero yo lo he discutido con él esto, en su oportunidad, y se lo he dicho con la misma claridad, que eso no es razonable, que se exprese así, porque por eso que nadie le cree. Nadie le cree, le digo masivamente. La población chilena, usted habla con cualquier ciudadano común y le va a decir lo mismo, porque para esto, usted comprendería que si la Fuerza Armada
se vieron involucradas en una política de esa naturaleza, con los costos que significa al país, una división que todavía no se supera, y a mí me dicen, no, que la Fuerza Armada, mire, quemaron los papelitos porque ya no eran necesarios, si es que no hay una razón de fondo que lo explique ni justifique. Volviendo a Cheire, ¿usted le cree, por ejemplo, a Juan Emilio Cheire cuando él dice respecto del caso Listerman, que él durante 25 años no se cuestionó la verdad oficial de que esta pareja, los padres de Ernesto Lagerman, se habían ellos dinamitado? Lo que pasa es que no cuadra las realidades con ese razonamiento, ¿me entiende? O sea, no es posible, un razonamiento básico te lo lleva a la conclusión que necesariamente esa información la tenía, sabía, y lo mismo pasa en otros casos, no es el único caso. Ahora, yo me imagino que a esta altura, en la distancia que también va dando el tiempo, quienes participaron en estos hechos debe darles mucha vergüenza, debe darle al interior de sus conciencias, porque yo creo que la tienen, les debe pesar mucho. Entonces se buscan explicaciones que a veces resultan peor que guardar silencio. Abogada, en estos días también conocimos las declaraciones de Ingrid Heimann, la directora de Estudios de Salud Pública, que decía que se habían encontrado estas dosis químicas en oficinas del ISP y que ellos lo habían destruido. ¿Les sorprendió esto? ¿Se explica cómo puede haber ocurrido algo así? Por un lado, que hayan estado almacenadas todo el tiempo, y por otro lado, que al momento de descubrirse se destruyan sin avisar a la justicia. A mí me sorprende muchísimo que además la noticia no haya tenido la relevancia que debió haber tenido. O sea, acá sigue habiendo una prensa extraordinariamente controlada, no hay una libertad de prensa que se exprese como tal, y creo que este es un buen ejemplo, digamos, ¿no? Una noticia de esa gravedad, en que además no es un periodismo inquieto que le interese saber qué pasó después, el por qué, los involucrados, quiénes fueron, quién trajo ese gasarín. No hay interés, y la autoridad política que se expresa en el gobierno guarda silencio. Esto es muy grave. Yo les agradezco que lo hayan puesto encima de la mesa. ¿Cómo se explica usted que, insisto, en 2008, en plena democracia ya, se descubra esto y se destruya sin avisar a la justicia? Es muy grave, es muy delicado. Yo creo que debería haber una actuación del Poder Judicial de oficio para investigar estos hechos. Espero yo que sea una investigación penal, porque sin duda que detrás de eso hay una conducta eventualmente delictiva. O sea, usted no puede andar adquiriendo, guardando, y sepa Dios para qué fines se está utilizando esto. Abogada, 40 años del golpe van a coincidir con un plazo de meses, con la campaña además presidencial. En perspectiva, ¿cómo ve usted la deuda de la concertación con los derechos humanos? Siempre destacan muchos de la concertación lo que hicieron en pro de los derechos humanos. ¿Cuál cree usted que es la deuda? Mire, siendo yo parte y militando en el partido de la concertación, el Partido Socialista, sintiéndome adherente a esa entidad política, sin duda que comparto la crítica, porque siempre ha costado mucho, y a mí me ha tocado ser actora de esa realidad, mucho que alguna dirigencia política, porque en realidad ahí es donde se da el factor problema. En general la gente de la concertación toda está en una política de voluntad y de querer llevar adelante las causas de derechos humanos, pero en el ámbito del poder político a veces cuesta mucho lograr, y a veces con grandes discusiones, que efectivamente el camino de la verdad y la justicia, él nos lleva a una sociedad más sana, más limpia y capaz de poder llegar efectivamente a un reencuentro, pero sobre la base de tener todo esclarecido. No ha sido fácil. Yo he tenido discusiones, le digo, realmente muy duras a veces, y sobre todo para parar ciertas leyes de punto final que no fue fácil en su momento. Pero con todo, yo les reconozco que al final, producto de esos diálogos que a veces fueron bastante violentos, se logró parar esto, y al final se impuso el buen criterio y se razonó, no solo política, sino que éticamente, y se evitó esto. Abogada Pamela Pérez, gracias por haber estado hoy con nosotros en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes.